El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Dice Jesús o registra el Evangelio de Mateo después de que el Señor había liberado a un muchacho y lo acusaban de que él por Satanás estaba liberando. Dice, después de liberarlo le dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, porque ya el Señor nos limpió y nos dejó bonitos por dentro. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En primera de Pedro 5:8, que es parte de nuestra palabra de este año, dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, no es extraño que el enemigo, a través de demonios, a través de espíritus de tinieblas, esté tratando de hacernos daño, de ganar ventaja en nuestras vidas. Y una de las estrategias que él tiene es la mentira y el engaño. Diga conmigo: la mentira y el engaño. Entonces de pronto alguien dice: no, a mí no me pasa nada. Pues ya te tiene engañado, porque él está tratando. Y él es un buen mentiroso y un buen engañador. Hay gente que se paran firmes y en algo y uno dice: pero está mal, porque el enemigo lo tiene totalmente. ¿A alguien le gusta vivir engañado? ¿A alguien le gusta creer mentiras? Pero él es especialista en eso. Entonces dice: sean sobrios, no estén ebrios espiritual y emocionalmente. Velen, vigilen. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, es decir, sus demonios, anda como león rugiente alrededor buscando. ¿Qué está haciendo él? Él te está buscando y me está buscando a mí. ¿A quién devorar? Mi tema en el día de hoy: cuidado con los ángeles de tinieblas. Puede sentarse en la presencia del Señor. Si alguien en este momento dice: no me gusta ese tema o tengo miedo, yo oro para que el Señor te desate en este momento en el nombre de Jesús. Que te quite el engaño que haya en tu mente y en tu corazón, porque no hay que tener temor. El temor no viene de Dios. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Dios te ha dado un espíritu de valentía verdadera, de valentía amorosa y de valentía que es autocontrolada. Habrá alguien aquí que dice: yo soy valiente en Cristo. Dígalo: yo soy valiente en Cristo. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos fueron lavados con la sangre de Cristo? Entonces usted no tiene por qué tenerle miedo a los espíritus de tinieblas, a los demonios, ni a Satanás. Además dice la palabra que mayor. ¿Quién vive en usted? Diga: Cristo vive en mí. Diga: y mayor es el que vive en mí que cualquier demonio que está por ahí rondeando, que está por ahí tratando de hacer daño. Entonces todo es con la palabra, porque a veces los hermanos, aún ya llevando tiempo, están declarando cosas que son contrarias a la palabra. Y digo: pero es que eso no es lo que dice la palabra. Eso fue lo que el diablo te dijo. Esa fue la mentira que te dijo. Declara la palabra de Dios. Entramos en una pregunta importante. ¿Es posible que un creyente esté afectado por demonios? Vamos a usar la palabra afectado por ahora. Sí, es posible que un creyente esté en esclavitud de un espíritu inmundo a causa de que le dio ocasión. En Juan capítulo 8 dice: los judíos que habían creído en Jesús. ¿Y sabe lo que dice de ellos? Dice que ellos estaban bajo gran influencia. Diga conmigo: influencia de demonios, del diablo. ¿Por qué? Porque ellos eran gente que vivían en pecado, que tenían apariencia de piedad, pero estaban llenos de pecado, de odio, de envidia, de avaricia. Querían matar a Jesucristo.
no creían a la palabra de él, no estaban cerrados a la revelación de que él era el Hijo de Dios. Entonces ellos estaban bajo gran influencia, no poca, diga conmigo, gran influencia de demonios a causa del pecado, porque ellos habrían abierto puertas para que el enemigo, a pesar de que habían creído en Jesús, habían dejado puertas abiertas que permitían que el enemigo los influenciara. Cuando he enseñado acerca de llenura del Espíritu, dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay desorden, pero más bien sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Digámoslo de una manera más entendible: no estén bajo la influencia del alcohol, pero más bien estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está afectada por un demonio, un creyente está influenciado en algún área. Diga conmigo, influenciado. ¿A usted a veces no se le chispotean cosas que no son de Dios? ¿Quién lo influenció? ¿Dios? ¿Un ángel de Dios? Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo porque ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes no hacen las obras de Abraham sino las del diablo. Es decir, que ellos decían: sí, hemos creído en ti, creemos en lo que está escrito de la palabra y todo eso, pero sin embargo ellos hacían otras cosas. ¿Quién los influenciaba? Entonces no estaban bajo la influencia de Abraham o de lo que Dios había establecido a través de Abraham, sino que estaban bajo la influencia del enemigo. Importante porque Pedro dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso lo dijo cuando él creció y maduró. Pero cuando Jesús 3 veces le dice a sus discípulos: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo tengo que padecer, yo tengo que sufrir una muerte horrenda en la cruz para luego resucitar. Y esa es la manera como he venido a hacer la obra que el Padre me ha encomendado. Pero cuando él le revela eso en una de las ocasiones, creo que fue la primera, a Pedro y a sus discípulos, Pedro le dice: no, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo es posible que te va a pasar eso? No, 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 no. Lo llama aparte y lo reprende. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Él no le dijo Satanás a Pedro. Le dijo Satanás al espíritu que estaba influenciando a Pedro para que Cristo no fuera a la cruz. ¿Quién estaba influenciando en ese momento a Pedro? Ahora entienda, Pedro era un creyente, y cuando Pedro hubo una ocasión en ese mismo pasaje donde él dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, y entonces el Señor le dice: eso no te lo reveló carne y sangre. Era un creyente que en un momento estaba influenciado por el Espíritu Santo, pero en otro momento estaba influenciado ¿por quién? Por el diablo. Quiero reconectar con la semana pasada, porque el perdón es muy importante, y una de las puertas más grandes que hay abierta para ser influenciados por demonios es la falta de perdón. Y toda la familia de falta de perdón: rencor, resentimiento, rabia, enojo, ira, odio, deseo de venganza, amargura. Todo eso se convierte, la falta de perdón se convierte en una gran puerta que hace que espíritus vengan a hacerlo. Mire que cuando el Señor está contando la historia, Él dice que ese señor, ese rey que le perdonó a ese hombre esa deuda tan grande, le dice este señor a ese siervo malvado: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo o de tu amigo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, dice en el versículo 34, hasta que pagase lo que debía. ¿Lo entregó a quién? Y en la Nueva Traducción Viviente dice que lo entregó a los torturadores para que lo torturaran. ¿Quién está contando la historia? A ver, ¿quién está contando la historia? Asegúrate que el que está al lado lo dice. ¿Quién está contando la historia? Pero ¿no le parece a usted muy interesante que en el versículo 35 dice Jesús: esto es lo que les hará mi Padre celestiales a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a otros o a sus hermanos? Esto es lo que les hará su Padre celestial si ustedes se niegan a perdonar al que les ha ofendido. ¿Qué es lo que les hará su Padre? ¿Los entregará a qué?
Y usted puede inventar lo que quiera, pero usted no puede cambiar la Biblia. Y a veces pasamos por encima de esos pasajes. Bueno, lo que quiere decir, no, 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 no. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía Dios cuando su pueblo caía en pecado? Lo entregaba a los enemigos. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. No es para que los destruyeran, es para que se arrepintieran. Un creyente que no perdona va a ser influenciado por demonios, va a ser entregado para que sea influenciado, pero lo que el Señor quiere últimamente es que te arrepientas, que digas: Señor, perdóname, no he perdonado, ayúdame a perdonar, renuncio al rencor, renuncio al enojo, renuncio a la rabia, renuncio al deseo de venganza, sáname, Señor. El no perdonar abre puertas, pero no solamente el no perdonar, ese es uno de los más grandes. Hay otras puertas que abrimos nosotros. Diga conmigo: pecados espirituales. Dígalo fuerte: pecados espirituales. Porque en la iglesia solamente atacamos los pecados morales: el adulterio, la fornicación, el robo, esto, lo otro. Esos son pecados morales, de la moral, que son producidos por lo que hay adentro en el corazón. Son producidos por los pecados espirituales. El pecado espiritual produce. Entonces no le ponemos atención a los pecados espirituales. Y por eso a veces la gente vive influenciada por espíritus inmundos. Pecado espiritual: el orgullo. Oh, hermano, el orgullo es la puerta número 1 para ser influenciado por espíritus inmundos. Oh, pero yo no soy orgulloso. Entonces eres el más orgulloso de todos, porque todos tenemos un grado de orgullo. Pastor, ¿y usted lo tiene? Sí, pero yo lo ataco. No dejes que nada se te suba a la cabeza y te creas mejor que otros. No dejes que en ti haya un espíritu de altivez de corazón, de arrogancia. Es más, si Dios te bendice, te prospera, entre más te prospere, humíllate más delante de Dios, porque el orgullo es una puerta muy grande para el enemigo. Y hay diferentes clases de orgullo. Hay orgullo por logros, que de todas maneras no son tus logros, es la bendición de Dios sobre tu vida, porque todo lo que eres y todo lo que tienes se lo debes a Dios. Pero también hay orgullo nacional. Hay gente que son orgullosos de su nacionalidad. Ustedes los nuevos no saben de dónde yo soy, y está bien que no sepan, porque a mí eso de que la nacionalidad no me interesa. Sí, claro, Dios me dio a nacer en un lugar, pero eso no me tiene que producir orgullo. ¿Orgullo de qué? Entonces hay diferentes clases de orgullo y necesitamos luchar contra el orgullo. De lo contrario, se convierte en una puerta abierta de par en par para el enemigo, para influenciarnos. Diga conmigo: pecados espirituales. La envidia es una puerta, es un pecado. Ya dijimos la falta de perdón. El odio, el rencor. Quizás tienes odio, tienes rencor, tienes rabia, y eso nadie lo ve. Es un pecado espiritual que abre puertas al enemigo. La independencia. Hay gente que de boca para afuera: sí, yo me someto, pastor, pero andan independientes haciendo lo que quieren. Nadie es dependiente, somos interdependientes. Dependemos los unos de los otros, y últimamente dependemos de Dios. Dije: dependemos de Dios. Todos dependemos de Dios. Yo no puedo estar independiente de Dios. Otro pecado espiritual: el ser ofendido fácilmente. Hay gente que con nada se ofende. El pastor no me miró, el pastor no me dijo hi. No es intencionalmente, hermanos, y pasé por su lado y perdóneme. Es más, servidores, algunos ya lo deben haber notado. A veces yo llego de pronto, necesito algo de Selvin, y llego aquí en la mañana y le digo: Selvin, necesito que toques tal canción. ¿Sabe qué se me olvidó decirle? Pero no es que no lo quiera saludar, a veces me devuelvo: oh, buenos días. Me ha pasado con Pastor Clen que a veces temprano en la mañana le estoy mandando instrucciones y le mando un montón de instrucciones y digo: ay, no le dije buenos días. Entonces en el siguiente texto le digo: buenos días, amado Clen. Pero no es que haya una mala intención. Entonces la gente se ofende fácilmente. Dile a tu vecino: no te ofendas con facilidad. Timidez excesiva. Y yo tuve que bregar con eso y ser libre de la timidez excesiva. Yo soy muy tímido, pero no se nota. Claro, porque he luchado, he reprendido eso, he cancelado la herencia, he echado fuera espíritu de timidez.
Es más, yo dije, Señor, pero ¿por qué me llamaste a un ministerio público si yo soy tímido? ¿Por qué me abriste puertas para ir allá a bregar con los americanos si yo soy tímido? Para la gloria de Dios. Porque entienda, yo a veces les digo, hay cosas que digo, ¿por qué Dios me las dio a mí? Pero no sé, hay otros que podrían hacerlo mejor porque en su naturaleza no son tímidos. Y había un bunch of people en nuestra iglesia cuando estábamos en la Speedwell que hablaban de mí. El pastor es muy orgulloso. Porque a veces yo estaba alrededor de ellos y pues hace 24 años era más tímido que hoy. Entonces, como yo no hablaba casi, decían que yo era orgulloso. Entonces ese es otro espíritu, juzgar a los demás sin saber. Otra puerta, juzgar a otros sin saber. Y por eso yo le doy el beneficio de la duda a la gente. Mire que el fulano es esto y esto y esto. Y yo, ok, un momento, paremos. Vamos a darle el beneficio de la duda. A lo mejor pasó por un mal día. A lo mejor es una herencia que tiene. A lo mejor es esto. Hello. ¿Quieres saber de más puertas? Que son pecados espirituales, el control y la manipulación. Yo sé que nadie dice amén porque aquí eso no pasa. En sus hogares no pasa, en sus familias no pasa. No, eso no. Mire, hay gente que viene y le dice a uno, pastor, mire, hay tal y tal y tal situación. Y entonces vienen y para un momento y dice, yo no le quiero decir cómo usted tiene que hacer, pero ¿qué tal si usted hace esto y esto? Y comienzan a meter un argumento como un vendedor de esos paisas que vende hasta un tamal en un derrumbe. Y rápido yo capto ese espíritu de manipulación. Yo soy alérgico a esos espíritus. Porque quieren manipular y quieren controlar todo, hermano. ¿Sabía que la manipulación y el control es un tipo de hechicería espiritual? De hechicería carnal. Porque una cosa es la hechicería espiritual de los brujos y otra cosa es la hechicería carnal, de tratar de manipular cosas y controlar cosas a como dé lugar para que salgan como uno quiere y no como el Señor dice. Punto número 1. Los demonios son reales. Y mire, en Estados Unidos el cristianismo americano en gran parte es un cristianismo americano. Un gran porcentaje de ellos no creen que el infierno existe. Un gran porcentaje de ellos no creen que el diablo es real. O sea, ellos cogen la Biblia y ellos la acomodan como quieran. No, pero eso no hay que tocarlo. Y que no existen demonios. Entonces, si los demonios no existen, pues no le estamos creyendo a Dios. ¿Quién fue el que dijo? No le estamos creyendo a Jesús y no estamos creyendo la Biblia. Entonces no somos creyentes, somos incrédulos, no somos cristianos. Diga conmigo, los demonios son reales. Más de 60 veces en los evangelios se mencionan tanto Jesús como sus discípulos enfrentando demonios. Hasta la llegada de Jesús nadie había ejercido autoridad sobre los demonios, pero cuando Jesús llega comienza a ejercer autoridad sobre Satanás y los demonios. ¿Quiénes son los demonios? 1/3 de los ángeles caídos que se fueron con Lucifer y se convirtió en Satanás, y entonces establecieron el reino de las tinieblas. Cuando decimos 1/3, significa el 25% de los demonios, como el 33.3, que quieren matemáticas, ¿no? Algunos dijeron que sí, les gustó la matemática, por ciento. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos 66.66% de ángeles a favor de nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Dígalo, más son los que están con nosotros que los que están con. Y los demonios son espíritus, no corpóreos, no tienen cuerpo, y por eso buscan cuerpos para influenciar y aún a veces para habitar dentro de ellos. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, le decían, déjanos entrar siquiera en los cerdos. Yo tuve una liberación con un hermano que ya se fue de la iglesia y ese día no me ayudó mucho porque él también andaba como raro.
en la oficina una vez un chico que vino y él andaba mal. Entonces yo comencé a ministrarle y se comenzó a manifestar ahí un espíritu. Y era un miércoles y el primero que había llegado era ese hermano. Yo dije, a quién me ayuda aquí? Lo llamé y él vino. Este muchacho decía, cuando yo le empecé a reprender el demonio, decía, no, no me saques, déjame ir al perro, déjame ir a un perro, yo quiero entrar en un perro. Una cosa que uno dice, wow, porque ellos siempre están buscando un lugar. ¿Ok? Son reales, aunque muchos cristianos o gente que se dice cristiana no lo crean. Pero entonces venimos aquí a dos grupos: los supersticiosos y los escépticos. Son los extremos. En un extremo están los supersticiosos, que están viendo demonios detrás de cada cuadro, detrás de cada adorno, detrás de cada arbusto, y ahora los ven más porque los arbustos no tienen hojas. Y a todo es demonio, 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 demonio. Diga conmigo, supersticiosos. Y están los escépticos, y los escépticos son los que dicen, ¿te diste cuenta el pastor el domingo predicando de demonios? Hermano, no hay demonios. Pero ¿cuál es el balance bíblico? Los demonios son reales y hay que enfrentarlos, porque para eso el Señor nos estableció a nosotros, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo son hechas a través de demonios. Sí hay, y ellos tratan de poseer moradas. Entonces tanto los supersticiosos como los escépticos están atados, están en esclavitud. Porque unos no quieren que se hable de ese tema, y los otros, cuando se habla de ese tema, al fin habló de eso. Todos los domingos debería hablar de eso y todos los domingos debería liberar. Ay, ay, ay. ¿Están recibiendo? Muévete al balance bíblico, a la verdad. No somos escépticos, porque creemos todo lo que la Biblia dice y entendemos y discernimos el mundo sobrenatural, pero tampoco somos supersticiosos y le echamos la culpa a todo a demonios. Y Jesús vino para liberarnos. Jesús vino para liberarnos. Jesús vino para liberarnos. Nosotros necesitamos la palabra, ser discipulados con la palabra, pero también necesitamos liberación. Y la liberación debe convertirse en un estilo de vida. Pastor, eso ya lo había dicho, pero es que hubo un hermano que se distrajo y no lo oyó. Toca al que está al lado y diga, debe ser un estilo de vida. Todos necesitamos liberación. No te molestes si estoy diciendo eso. Ay, a mí me molesta, yo no necesito eso. Pues entonces te vas a quedar atado. Yo siempre he dicho esta frase, los antiguos lo saben, que yo digo, no te debe dar vergüenza ser liberado de un demonio, lo que te debe dar vergüenza es llevártelo de vuelta para la casa. Jesús te quiere liberar y Jesús te puede liberar. Y entre más nosotros miremos a la palabra y a lo que Jesús enseñó, más fe y más esperanza para ser libres. Cuando tú no puedes sacarte algo malo de la mente, de la cabeza, debes mirar si tienes un problema de influencia demoníaca. ¿A usted no le pasa que a veces se le meten unos pensamientos malos, feos, que no los puede sacar? Usted tiene que discernir, un momento, no está Dios, no está el Espíritu Santo, no es la palabra, ahí debe haber un espíritu inmundo. Tremendo, porque la noche que Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que le trajeron, eso es Mateo 8:16, le trajeron muchos endemoniados. ¿Cuántos? Y con la palabra los echó fuera, o echó fuera los demonios. Dile a tu vecino, eso es sencillito. Ahora la pregunta es, ¿por qué trajeron a estos individuos, a estos muchos endemoniados? ¿Por qué los trajeron? Míreme acá. Los trajeron porque ellos reconocieron que necesitaban ser libres. Porque yo puedo decir, mira, yo te quiero llevar a un servicio donde va a haber liberación, y la persona me dice, no. Entonces no iban a venir, pero ellos vinieron porque reconocieron. Dile a tu vecino, reconocer es importante para caminar en libertad. ¿Qué debes hacer? Reconocer. Ya hablamos de las puertas por las cuales ellos entran para robar, matar y destruir, engañando y mintiendo.
Entonces volvemos a la pregunta. Entonces aquí, ojo a esta pregunta, porque yo sé que surgen muchas preguntas. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? La respuesta es no. Porque poseer significa ser dueño. Y un demonio ya no puede ser dueño de un creyente porque Jesucristo es el dueño. Pero un demonio sí puede influenciar un área, puede influenciar pensamientos, puede influenciar actitudes, puede influenciar acciones. Entonces no puede poseerlo. ¿Por qué? Porque fuiste comprado con la valiosísima sangre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Más preciosa que el oro puro. Jesús es tu dueño y el Señor de tu vida. Habrá alguien que lo reconoce. Diga: Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Entonces no puede ser. Pero entonces la palabra no es poseído. Ay, dijeron que yo estaba poseído. Uy, no, brother, no diga eso. Eso era el endemoniado gadareno, que tenía una legión adentro. Pero un cristiano sí puede estar demonizado. Y la palabra demonizado es influenciado, oprimido o atado por un demonio. Pastor, deme un ejemplo en la Biblia. Una mujer que llevaba muchos años encorvada, que llega a donde Jesús en el día de reposo y dice que estaba encorvada porque había un espíritu de enfermedad en ella. Había un demonio que se había alojado en su columna vertebral y la tenía encorvada. Y el Señor la libera, porque la liberación es un tipo de sanidad. Oh, la liberación es un tipo de sanidad. Y cuando los fariseos comienzan a criticar a Jesús, mira, en el día de reposo, ¿qué responde el Señor? Dice: ¿acaso esta hija de Abraham no debería ser desatada de Satanás? Ella era del pueblo de Dios, era hija de Abraham. ¿Cómo es posible que ustedes no quieran que esta hija de Abraham, esta hija de Dios, sea desatada de la opresión de Satanás? Entonces podemos ser oprimidos, atados, influenciados. Se llama demonizados. Otra puerta que se abre y que no la mencioné y es importante mencionarla, fuera de las que le mencioné hace un rato, es el ocultismo. El ocultismo tiene que ver con nueva era, brujería, agüeros. Ay, sí, yo aquí tengo algo para la buena suerte. Bote eso, porque ahí está el diablo. Ahí hay un demonio. Habíamos ido porque no sé si fue mi suegra que nos dijo que fuéramos donde una señora que nos iba a hacer con unas ramitas así y nos iba a dar un amuleto para la buena suerte. Y yo cargaba eso en una bolsita roja. Pero cuando tan pronto nos convertimos, un día yo abrí el cajón de mi mesa de noche y vi eso y dije: uy, esto no es de Dios. Lo saqué, lo puse en una vasija de esas donde echan la comida, que son de aluminio, un tin foil, y le eché alcohol y lo prendí y no se quemaba. Me fui a un botadero de basura y allá lo tiré. Pero mira cómo Dios da discernimiento. Yo no sabía todo lo que sé hoy en día, porque sabía que ahí no está, mi confianza había sido puesta en un ídolo, en una cosa. Entonces, ocultismo, sí, señor. ¿Quieres saber otra puerta? La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no comienza con acciones, comienza en la mente y en el corazón. Y es una puerta grandísima. Mucha gente, inclusive cristianos, están atados hoy en día a eso. Cuando hay un área de esclavitud, el demonio no es dueño, pero tiene control, poder y autoridad sobre esa área de la vida. Y el hermano puede ser ministro, puede ser líder de alto nivel, puede servir en la iglesia, puede diezmar y ofrendar y aún estar atado en algún área de su vida donde el enemigo tiene control, poder y autoridad. Las adicciones, las mismas adicciones. Entonces hay preguntas aquí importantes. ¿Hay algún área en tu vida en la que no puedes ganar la victoria? Tenemos que ser sinceros. A mí hay cosas que me ha costado años pelear la batalla. O sea, yo sé que algunas personas caminan de cerca conmigo, inclusive vienen a mi casa, lo que sea, y me han visto. Y quizás dicen: wow, el pastor tiene una vida íntegra. Pero créame que eso ha tenido un costo. Y no es simplemente: yo estoy bien, y como yo soy pastor, y como yo soy cristiano, y como... No. Es peleando la buena batalla de la fe contra el diablo y sus demonios.
Supongamos que alguien entra a tu casa, ahora que llegues, encuentras que alguien se metió a tu casa. ¿Ok? Y cuando llegas encuentras a ese ladrón. La pregunta es, ¿ese ladrón es dueño de tu casa? Estoy hablando de, porque a veces los cristianos dicen, no, a los cristianos no. No, él no es dueño de tu casa, pero él está dentro de tu casa. Y en ese momento él tiene cierto control, autoridad y poder hasta que tú lo eches fuera. Importante entender esos términos, porque la gente a veces hace comentarios que no son y el enemigo los confunde. Él quiere robar, matar y destruir. Entonces, cuidado con las puertas que están abiertas y hay que cerrar. Punto número 2. Jesús los echa fuera. Por eso cuando echamos fuera un demonio, hay gente que admira a los que echan fuera demonios. Todos deberíamos echar fuera demonios. Todos deberíamos echar fuera demonios. Alíñese con Dios y verá que Dios lo va a usar. Todos deberíamos echar fuera demonios. Entonces hay gente que admira al que echa fuera los demonios. No, pero es que no es él, es Jesucristo. Porque nadie en su propia humanidad puede echarlos fuera. Cristo quiere usar, Jesús quiere usar gente como tú y como yo para echarlos fuera, para deshacer las obras del maligno, para libertar gente. Gloria a Dios. Jesús los echa fuera. Después de que Jesús fue bautizado y pasó por la tentación, ojo, fue bautizado y luego el enemigo lo atacó en el monte de la tentación, lo tentó y Jesús le ganó la batalla a Satanás. Entonces él fue en el Espíritu y salió de allí lleno del Espíritu. Y él comienza su ministerio. Y en Marcos capítulo 1, él entra un día a la sinagoga. Después de que llama a sus discípulos. En el capítulo 1, versículo 21 dice: entraron en Capernaum en los días de reposo a la sinagoga donde enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Pero había en la sinagoga de ellos un miembro de la iglesia. Porque si estaba ahí congregándose era porque era miembro. ¿Qué tenía? Un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo comenzó a interrumpir la predicación. ¿Qué hizo ese espíritu inmundo? Amén. Dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos y sé quién eres, el Santo de Dios. Si hay algo que a los demonios no les gusta es la predicación de la verdad, de la palabra de Dios. Si alguien viene a entretenerlos y no a darle la palabra, el demonio estará contento. Pero cuando hay palabra de Dios, quiero decirte que estamos más propensos a ser libres. Más fácilmente seremos libres, porque ellos detestan la adoración verdadera, cuando se adora en espíritu y en verdad, y detestan la palabra de Dios. ¿Qué más le dijo? Pero Jesús le reprendió diciendo: shut up, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a un espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda Galilea. Gloria a Dios. Y a mí me gusta mucho el evangelio de Marcos. Y ahí sigue echando fuera muchos demonios. En Mateo 9:32, diga conmigo: Jesús los echa fuera. Dígalo fuerte: Jesús los echa fuera. Diga: Jesús, el Hijo de Dios, los echa fuera y desata. Mire, si usted está del lado de Jesús, usted está del lado del equipo ganador. No hay pierde. No hay pierde. Hay victoria total en el nombre de Jesús. Mateo 9:32, al salir ellos de allí le trajeron un mudo endemoniado después que el demonio había sido expulsado. ¿Qué había sido? Expulsado. El mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás he visto cosa igual en Israel. En Mateo capítulo 17 le traen a los discípulos un endemoniado. Pero yo quiero antes de eso mostrarle algo. Dice en Marcos 3:13 al 15 que Jesús subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él.
¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué llamó él a sus discípulos? Para predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Levante la mano los discípulos del Señor Jesús. Diga, él me llamó a predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y en el capítulo 6, mire lo que dice. Entonces no solamente Jesús los echa fuera, él le da autoridad a sus discípulos. En el capítulo 6 de Marcos 12 y 13 dice, y saliendo, esos que él comisionó salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen, obedecieron, ellos predicaban y echaban fuera pocos demonios. Se despertaron, mire allá. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mire, esos discípulos no tenían problema. Ellos no eran estudiados, no habían ido al instituto, no habían recibido las clases del pastor Conde, nada de eso. Y sin embargo el Señor les dijo, vayan, prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios. Yo les delego la autoridad para que lo hagan. Y ellos salieron y creyeron. Oh, sí, pues vamos a predicar. Abrían la boca y la gente se convertía. Venían enfermos y los sanaban y echaban fuera. Ahora, en Lucas 10, 7 al 20, diga conmigo, Jesús nos delega a nosotros hacer esto. En Lucas 10, 17, él había enviado a los 70, lo mismo, prediquen, sanen enfermos y echen fuera demonios, expulsen demonios. Lucas 10, 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, ¿qué fue lo que más los admiró a ellos? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, que cuando ellos echaban fuera esos demonios, el reino de Satanás está cayendo y cayendo rápido como un rayo. He aquí les doy potestad o poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. O diga conmigo, yo creo en Jesucristo. Él es mi Señor. Él es mi protector. Él es mi liberador. Él me ha dado autoridad. Y Él dice que puedo pisar sobre toda ente de maldad y de tinieblas y nada me hará daño. No le tenga miedo a los demonios. Nada les hará daño. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Hello, mírenme acá. Ellos vienen contentos, Señor. Mire, decimos fuera en el nombre y se van los demonios. Contentísimos por eso. Yo, pero está bien. Prediquen, sanen enfermos y echen fuera demonios. Lindo porque están libertando a la gente. Pero no se regocijen de eso. ¿De qué se tienen que regocijar? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen mi nombre está escrito en los cielos? Diga, mi nombre está escrito en los cielos. Diga fuerte, mi nombre está escrito en los cielos. Porque si su nombre no está escrito en los cielos, cuando usted se muera usted sabe para dónde va. Pero su nombre está escrito en los cielos. Si Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y eso es lo que le tiene que dar a usted gozo, hermano. Ahora, la una va con la otra. Entonces no voy a echar. No, échalos, pero regocíjate que tu nombre está. Porque en Mateo hay una palabra. A mí esa palabra me asusta. A mí hay palabras que me asustan. Cuando yo me pongo a hacer un devocional con una palabra de esas, yo me quebranto, lloro y le ruego al Señor. Y a veces parezco un incrédulo. Porque dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo diré, no los conozco. Y hace un tiempo atrás, hace un par de años, yo estaba leyendo ese pasaje y yo caí de rodillas llorando y dije, Señor, yo nunca quiero ser uno de esos. Entonces por eso dice, regocíjate que tu nombre está escrito en el cielo. Obedece, predica, sana enfermos, echa fuera demonios, pero regocíjate. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que no hay que hacer de la liberación un espectáculo. Por eso yo no quiero que el Facebook transmita ahora más tarde. A mí no me importa que otros vean. A mí me importa es que la gente que viene delante de mí sean libres en el nombre de Jesús. Entonces muchos hacen de eso un espectáculo, ya sea de la sanidad o de eso. Eso no es lo que Dios quiere, porque a la final el que tiene que recibir la gloria es el Señor Jesús. El que tiene que recibir el honor es el Espíritu Santo.
Jesús nos delega autoridad para echarlos fuera. Gloria a Dios. Aleluya. Número 3. Sé libre con las armas de la verdad. Sé libre con las armas de la verdad. Nosotros vencemos la influencia, el control y el poder de los demonios, de los espíritus de tinieblas, con las armas de la verdad. ¿Ok? Recuerde, ponga atención, el enemigo es engañador, mentiroso y asesino. Dígalo fuerte: engañador, mentiroso y asesino. Y alguien dice: a mí no me ha engañado. Ya te engañó, haciéndote pensar que no te ha engañado. No le creas sus mentiras, y cuidado, porque él quiere matar. Y quizás no la vida física, pero él quiere matar, quiere quitarte la salvación. Ellos obran principalmente su destrucción a través de engañar y mentir. Y cuando digo engañar y mentir, es que ellos le lanzan cosas a los creyentes y los creyentes se la creen. Por eso necesitamos estar llenos de la verdad. Diga conmigo: llenos de la verdad. Llenos de la verdad. Y siempre he tenido un problema cuando se habla solamente de llenura del Espíritu y no se habla de llenura de la palabra. Pablo dijo que su corazón esté lleno y rebosando de la palabra. Las dos cosas: lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo, bajo la influencia de la palabra revelada, y bajo la influencia del Espíritu Santo. Ojo, porque el enemigo engaña con medias verdades. Te tira algo de la Biblia, pero es mitad verdad y mitad mentira. Trató de engañar a Jesús. Escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate desde arriba, que él va a mandar a sus ángeles. Sí está escrito en los Salmos. Pero Jesús le dijo: eso es una media verdad, porque la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo engaña con medias verdades o con mentiras enteras, pero su intención siempre es matar. Su engaño siempre es matar. En Apocalipsis 12:9 dice que fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, es decir, los ángeles de tinieblas, fueron arrojados con él. En Juan 8:44 dice: el diablo fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todos los pensamientos que el enemigo lanza a nuestras mentes y corazones son pensamientos engañosos, misleading thoughts. Ya sea una verdad a medias o ya sea una falsedad completa, diga conmigo: son engañosos. Ahora entienda algo, que el diablo hace milagros engañosos para mantener esclava a la gente. Míreme acá, en una de nuestras misiones, un caballero que es muy influyente en la región donde estamos vino y me dijo: yo quiero invitarlo a mi casa. Y fuimos. Y él comenzó a pasearme por su casa y me llevó a un cuarto donde tiene un altar con una estatua. Y él me dijo: pastor, ¿cómo explica usted que este santo fulano de tal me hizo tal milagro? Porque yo estaba así y me hizo tal milagro. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Ponme en la pantalla 2 de Tesalonicenses 2:9, por favor. Diga conmigo: él hace milagros para mantener a la gente esclava y hacerlos perder, para que nunca conozcan a Cristo, para que él diga: si ve, usted dice que quiere orar por mí y que Dios obre un milagro, pero yo tengo aquí uno que también me ha hecho milagros. Dice que el hombre de iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero no nos vayamos lejos, que cuando Jesús profetizó dijo: vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán también milagros, pero no les crean. El diablo también hace milagros, no solamente con pensamientos, con palabras, con afirmaciones que son mentiras, que son engañosas, pero también con obras sobrenaturales.
que son para mantener a la gente esclava, presa, cautiva, atada, oprimida y que se pierdan. ¿Cómo nosotros luchamos contra el maligno? Con las armas de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y con el poder del Espíritu Santo, representando a Jesús en el nombre de Jesús. Pero aquí viene la clave para esto. En 2 de Timoteo, el Señor le dice a Timoteo: enseña con bondad, corrige en amor. ¿A quién? Corregir es cuando alguien está mal. ¿Con qué se corrige? Con la verdad, porque el que está mal está en error. Dios quizás les dé arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad y sean liberados. ¿Y sean qué? O escapen del poder del maligno quien los ha tomado cautivos. Entonces aquí viene algo importante. Podemos tener una mañana como hoy, es importante tenerla. Hay que ir a encuentros donde haya liberación, hay que ir. Pero eso es solo una parte de la liberación. La otra parte es la enseñanza de la palabra. Porque cuando tú recibes la palabra, esa palabra va en contra de cualquier obra del diablo que esté en cuanto a ese tema, en cuanto a ese aspecto de la vida. Y ya tú comienzas a ganar ventaja y tu liberación es más fácil. Cuando hablamos de grados de demonización, entonces comenzamos 10 el mayor. El endemoniado gadareno estaba lleno de demonios. Ese sí estaba poseído. Entonces 10, 9, pues alguien que tiene como 100 menos que el 100 menos de 8 tiene como 300 menos que el gadareno, que tenía como 2000. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una persona que el diablo lo está influenciando con cositas, pues fácil, eso se va. Pero cuando nos mantenemos en la palabra, eso es lo que vamos a hacer. El grado de influencia del enemigo va a ser bien poco. Pero a veces nos descuidamos. A veces te descuidas. Quizás hoy dices: wow, yo me he descuidado en esta área y por eso veo que hay ciertas cositas que se han despertado. Así es de que aquí nos está enseñando algo maravilloso. Entienda algo, hay áreas donde el enemigo quizás tenía influencia y poder y autoridad, pero ya has sido libre cuando has oído bien la palabra de Dios. No cuando sales de aquí. ¿Qué predicó el pastor? ¿Qué fue lo que predicó? Muy bueno, wow, eso estaba poderoso, poderoso, poderoso. Ay, ay, ay. Pero hay momentos en que necesitamos una acción más fuerte. Y esa acción fuerte es hoy. Hoy fue un día dispuesto para una acción más fuerte y contundente. Gloria a Dios. Oh, alguien tiene que alegrarse y darle gloria a Dios. Aleluya. Entonces, se puede echar fuera demonios de la gente, pero esa persona necesita seguir recibiendo la verdad a través de enseñarle la palabra, del discipulado, para que no crea las mentiras del diablo. Debe haber enseñanza, porque el enemigo va a regresar. Y si no hay palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, entonces el enemigo le va a ganar ventaja. Por eso los nuevos necesitan pegarse de alguien que conoce la palabra, para que lo llame, para que se conecte en videollamada, para que lo visite, y hasta que usted ya entra en el ritmo de la palabra y no se deja ganar la batalla. Porque entonces él encontrará la casa vacía, limpia, adornada, y él traerá 7 peores que él, y el estado postrer de ese será peor que el primero. Yo declaro que en esta iglesia nuestros hermanos y hermanas recibirán siempre la palabra, que nosotros le daremos la palabra a la gente nueva, para que el enemigo no les gane ventaja. Entonces dice en Apocalipsis 12:11 que ellos, dice que el diablo y sus demonios fueron soltados, dice, pero ellos vencieron al diablo por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte.
¿Qué está diciendo allí? Que vencieron al diablo y nosotros y tú lo vences a través del evangelio y de creer, al creer el evangelio de que tú estás cubierto con la sangre de Cristo. El día que te salvaste fuiste cubierto con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te ha cubierto. La sangre de Cristo te sigue cubriendo. La sangre de Cristo, a no ser que le des la espalda, te seguirá cubriendo. Gloria al Señor. Diga conmigo: estoy cubierto con la sangre de Cristo. Vamos, dilo de nuevo: estoy cubierto con la sangre de Cristo. Por tercera, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Oh, hermano, yo quiero decirte que hay demonios que ya están temblando porque ellos temen la sangre de Cristo. Así es de que tú puedes vencer aplicando este principio, creyendo la enseñanza, creyendo el evangelio, creyendo que la sangre de Cristo, la predicación de la sangre de Cristo que está sobre ti. Y dice que esta gente ni siquiera amaron sus vidas. No, aquí nosotros estamos es para avanzar el reino, que el diablo haga lo que quiera hacer. No tenían miedo a la muerte. Una puerta, el temor. Una puerta grande, el miedo, el temor. Por ahí entra el diablo. Gloria a Dios. Entonces cierro con esto. Póngase de pie. Diga conmigo: voy a vencer todo espíritu de tinieblas que me quiera atacar, que me quiera oprimir, que me quiera esclavizar a mi familia o a mí. Diga: lo voy a vencer con la palabra de Dios. Diga: lo voy a vencer con la palabra de Dios revelada. Diga: lo voy a vencer con la liberación. Y lo voy a vencer a través de sacrificarme por el evangelio. Porque esas fueron las tres cosas que estos hicieron. Ya conmigo: liberación, la palabra de Dios y sacrificarse por el evangelio. ¿Usted quiere tener victoria? La palabra de Dios por encima de todo. Segundo, liberación. Tiene que haber momentos de liberación. Personales, individuales, autoliberación, liberación masiva como en el día de hoy, o liberación personal y sacrificio por el evangelio de Jesucristo. Tú tendrás victoria cuando tú te sacrificas por el evangelio. Dios no solamente te liberta a ti, pero Él hará que tú libertes a otros. Necesitamos un ejército de hombres y mujeres que vayan, prediquen el evangelio, expulsen demonios y sanen enfermos. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Haven Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.